Muy buenas, bienvenidos a este Gran Vía de hoy jueves. Hoy vamos a tener una tertulia muy interesante con Muad Ayadi y con Pablo Matés. Será después del repaso a nuestras portadas con la que comenzamos nuestro programa de hoy. Empezamos por El País. Ahí lo ven, Madrid paga dietas extra a los jueces por ir a reuniones. El gobierno de la comunidad creó un comité especial para 9 juristas. Otra noticia destacada de la portada del País es que Podemos y Ciudadanos dicen que el debate real del Estado de la Nación está en la calle. Pasamos al diario El Mundo. Ahí lo ven, un juez anula el convenio de las autopistas y pide su liquidación. Fomento había pactado una quita del 50% de la deuda y el pago aplazado del resto. La otra noticia destacada para nosotros de la portada del Mundo es que Pedro Sánchez ganó el debate a Rajoy por 4,7 puntos y resultó más brillante. El Mundo extrae estos datos según la encuesta de Sigma 2, que dice que el presidente solo venció en agresividad y demagogia. Pasamos a ABC. Ya saben, una única noticia en esa portada, un mazo judicial pegando y dice carpetazo al desafío de Mas. El Tribunal Constitucional anula por unanimidad el 9N y prohíbe futuras consultas secesionarias. Pasamos a los diarios de ámbito local. El diario El Faro de Ceuta. Ahí lo ven, el titular principal del Faro de Ceuta. El juicio a los 11 presuntos yihadistas detenidos en El Príncipe en marzo y la Audiencia Nacional ha fijado hasta 20 sesiones para todas las testificales previstas. La Fiscalía solicita penas de entre 10 y 12 años por integración en banda terrorista. Otro titular que destacamos del diario El Faro es ese referente a la inmigración. Dice, subsahariano herido al caerse de la valla tras encaramarse. En la misma jornada de ayer entraron otros 3 inmigrantes dentro de vehículos. Y la fotografía para ese enfrentamiento entre Caballas y el gobierno de la ciudad, en este caso representado por Juan Vivas, que dice, la guerra de los chalecos al juzgado. La ciudad defiende la gestión en la compra para la policía local, pero Caballas denuncia un cúmulo de irregularidades. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta, que en la parte superior de su portada lleva precisamente esa noticia, ese enfrentamiento por los chalecos antibala. Dice, Caballas medita si llevar el asunto de los chalecos a la Fiscalía. Y la otra noticia que nosotros destacamos, ese titular, la huelga de estudiantes fue muy secundada. Casi la totalidad de las clases del campus ceutí fueron suspendidas y las que se impartieron contaron con pocos asistentes. Pasamos a los diarios de ámbito digital. Ahí lo ven, Ceuta al día. El gobierno dice moverse por la seguridad de los policías y critica el electoralismo de Caballas. Es un titular referente precisamente a esa confrontación, a esa guerra de los chalecos antibala. Pasamos a otra noticia de este mismo diario que dice Carracao promete bajar el IPSI y apoyar la creación de un centro comercial abierto en Jadú. La fotografía es para la reunión con la Confederación de Empresarios y ese centro comercial abierto. Pasamos al diario Ceuta Actualidad. Fotografía para la residencia del campus universitario y dice el titular, residencia universitaria. La residencia no cumple con el pliego de condiciones según los estudiantes. Denuncian la falta de mobiliario y de mantenimiento por parte de la empresa concesionaria que no da explicaciones ni a los inquilinos ni a este medio. La otra fotografía es para La Frontera y dice el titular, la policía desarticula una microred dedicada a facilitar el acceso a ciudadanos sirios a España. Pues ya ven, estos son los temas principales del día, los titulares de la prensa de hoy. En unos instantes estaremos aquí en nuestra tertulia, en nuestro debate, en la que hablaremos de mucho de estos asuntos. Será después de publicidad. Muy buenas, ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. En unos segundos se incorporará con nosotros Pablo Matés. De momento tenemos aquí a Muad Ayadi. Muad, gracias por estar aquí una semana más. Un placer como siempre. Vamos a empezar hablando de temas nacionales, como siempre hacemos en nuestra primera parte de la tertulia, y creo que sigue siendo el principal tema de esta semana, quizás también, ese debate del Estado de la Nación. ¿Cómo viste tú ese debate, no? Ya se publican las primeras encuestas de quién ganó, quién no ganó, que bueno, ya no sé ni siquiera si eso es importante teniendo en cuenta el estado del país, que era lo que se tenía que haber debatido. No, en absoluto ese debate del Estado de la Nación. En tanto que estamos en un año electoral, en tanto que pues se está avisando ya, o mejor dicho, las formaciones clásicas de este bipartidismo político que tenemos en España, pues están empezando a ver amenazada su posición política, pues se han limitado, digamos, a cambiar el parecer de la opinión pública, intentar mostrarle que las cosas son distintas, intentar venderle una imagen, a mi parecer, inexistente. Y en cuanto al contenido mismo del debate, o mejor dicho, del Estado de la Nación, me ha llamado la atención que, tanto por parte del Gobierno como de la oposición, se haya intentado hacer uso de unos datos que a mi parecer son inexistentes y son un poco, vamos a llamarlos, surrealistas para ser justos. ¿Qué datos son esos? Es decir, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habla de recuperación económica, habla de esos famosos brotes verdes que ya lo escuchamos también en la etapa de Rodríguez Zapatero,
cuando se alardea de que España ha conseguido salir recuperada entre no unas comillas, sino muchas comillas, cuando dice que el Estado pues va a promover pues ayudas sociales, coberturas sociales, etcétera, etcétera, yo creo que está tomándole el pelo a la ciudadanía. Como siempre me gusta hacer el uso de datos oficiales, y es que en el 2007 salíamos con una tasa de paro del 7,95, en el 2013 llegamos a superar los 6,2 millones de parados, lo que supone el 27% de la fuerza de trabajo española. Cuando se niega que hubo rescate bancario, hombre, perdóname, no solo se niega, sino además se dijo que era la mejor medida social que se había tomado la en mejor España, medida Rajoy. social, pero que curiosamente también es un poco surrealista que se haya planteado, y ahora ya hablamos en términos ideológicos, desde una formación que se autodefine como liberal, que el Estado público, que el sector público haya rescatado a unas entidades privadas y que esas entidades privadas sean exentas de devolver aquello que es público. Cuando Mariano Rajoy dice que no ha habido rescate, ojo, el Estado previó la inyección de dinero público cuantificada, si no me equivoco, en unos 60.000 millones de euros, de los cuales se han ejecutado 40.000 millones de euros. Esos 40.000 millones de euros han salido de los bolsillos de los españoles. Sí. Por lo tanto, decir que no hubo rescate es un poco reírse a cara de la gente, robarle y luego decirle, no, te lo he tomado por prestado. Yo lo que planteaba quizás ayer, ¿no? Un poco que Exacto. se trata de una cuestión más lingüística, o sea, llámalo como quieras, inyección económica, ayuda financiera o rescate, pero viene a ser lo mismo. Personalmente, yo incluso semanas pasadas yo siempre dije, a mí no me gustan tanto los gestos políticos, sino las acciones políticas. La manera de decir las cosas, para mí me da igual sinceramente, sino el fondo, lo que me importa, y también el contenido de aquellas acciones políticas, ¿no? Cuando vemos que en los últimos 5 años la renta media ha bajado. Ha bajado también los ingresos de las personas con las rentas más bajas. Estamos hablando de que se ha duplicado el número de personas dependientes de la renta básica. Hablamos también de que solamente en lo que llevamos de crisis se han desahuciado más de 500.000 viviendas, lo que supone un desahucio de más de 500.000 familias. Que ayer saliera el presidente del gobierno a alardear de una propuesta totalmente demagógica, populista y electoralista como la de la segunda oportunidad, la famosa, que además anunció de que dada la emergencia la va a aprobar por decreto, es decir, sin pasar por el procedimiento ordinario del Congreso, para mí es un poco tomarle el pelo a la ciudadanía. Son medidas que las podía haber tomado perfectamente al inicio de la legislatura, son medidas que no suponen ningún coste económico adicional al presupuesto general del Estado, pero que sin embargo no se han llevado a cabo, no se han tomado, porque el parecer político y la línea política pues era totalmente contraria. Es más, en los manuales de ciencia política siempre nos enseña lo siguiente, y es que los gobiernos suelen llevar a cabo las medidas más duras, o en todo caso aquellas que más les son afines, en los primeros años de la legislatura, y el último año pues vamos flexibilizar un poco, a repartir cheques, y ojo, lo hacen los gobiernos, es decir, Zapatero lo hizo, sí, y Rajoy lo está haciendo, y seguramente si es que hay cambio en Moncloa también habrán estas medidas. Parecida. Ahora bien, critico también la otra posición, digamos que el teatrillo al que asistimos en el debate de la Nación, tanto por un lado como por otro, a mí me parece insultarle a la inteligencia de los ciudadanos, reírse en su cara. Lo que tú no puedes hacer, como en el caso del Partido Socialista, es que te presentes como alternativa a este gobierno cuando la gente, desgraciadamente, tiene poca memoria. No olvidemos que también muchas de esas medidas drásticas se han tomado también en la etapa final del Rodríguez Zapatero. Sí, fue el primero que empezó con los ajustes y los recortes. Plantear que los gobiernos socialistas son mejores o peores, o que los gobiernos del Partido Popular son mejores o peores, yo creo que eso es un poco ya pasado de moda, ¿no? Felipe González también llevó a cabo medidas totalmente duras y que los españoles, sobre todo los más mayores, recordarán perfectamente. Cuando se desmanteló la industria, cuando muchísima gente se encontró en la calle, cuando las famosas huelgas generales que hubo, incluso hasta el hecho insólito de que UGT se desligó del Partido Socialista. No olvidemos, la hemeroteca está ahí para recordar siempre lo que hubo y para no olvidarnos, ¿no? Pero desgraciadamente lo que yo vi ayer ayer no, en todo caso anteayer en el debate de la Nación, es que hubo una falta de sensibilidad por ambos, tanto oposición, no solamente el Partido Socialista, tanto que lidera la oposición, sino también las otras formaciones, pero me parece una falta de sensibilidad hacia la ciudadanía, una falta de tacto, y también de estar a la altura de las circunstancias. Sí, estaban más preocupados quizás de hacer pre-campaña. Un discurso triunfalista de Mariano Rajoy, evidentemente él tiene que hacer el papel que le corresponde, tanto que presidente del gobierno. El presidente de la oposición, en este caso, Pedro Sánchez, pero también tenía que hacer el papel que le correspondía, y era el de criticar y el de atacar, y además con una preocupación personal, que es la de mostrarse realmente como alternativa,
para no dejar que, en este caso Podemos o Pablo Iglesias, le sobrepase como líder de la oposición. Digamos que ha sido más la preocupación por la posición de cada uno que no la preocupación por el interés general. Datos hay muchísimos, recortes sociales, en sanidad, en educación. Ojo, a mí hay un dato que me llama muchísimo la atención, que es el de la cobertura social. Y es que se alardeaba también de que se ha mejorado esa cobertura social, cuando sabemos que todo lo contrario. Claro. Hoy en día... Ayer explicaba Emilio aquí, precisamente en relación a eso, perdona que te interrumpa, claro, él dice, evidentemente se ha mejorado, ellos venden que se ha mejorado porque se invierte más dinero en cobertura social, dice... Si es que es cierto que se invierte más dinero en cobertura social, no es que se le dé más dinero a los que ya tenían cobertura social, sino que hay mucha más gente que necesita cobertura social, por lo tanto tienes que ampliar el dinero. Fíjate, Nacho, nosotros en el Movimiento por la Ciudadanía publicamos una nota de prensa, una denuncia en este caso, a raíz del último estudio de la EAPN sobre la pobreza en Ceuta. En esa nota nosotros citábamos unos cuantos números. Y es que la ingeniería presupuestaria a veces hace que la gente se confunda. Cuando nosotros decimos que el umbral de la pobreza, por ejemplo, el Estado alardea de que se han mejorado la situación de pobreza en España, es que el umbral de pobreza baja de los 8.000 euros a los 7.000 euros. Por lo tanto, el nivel de exigencia ha bajado. Claro. Si tú ahora tienes 7.000 euros, ya no te considero pobre. Si tú antes tenías en el umbral de los 8.000, pasabas a tener 7.000, entonces te considero pobre. Pero en tanto que he bajado el umbral, pues ya no te considero pobre. Son digamos, trampas que se llevan a cabo. También lo vimos a nivel local. Cuando se dice que Ceuta destina 14 millones de euros a la pobreza, eso es cierto. Pero también es cierto que cada uno le corresponden 300 euros. Claro. La lectura, los números están ahí, es según la lectura que yo le quiera dar. Claro, cada uno lo ve desde el punto de vista que le interesa más. A nosotros nos interesa más verlo desde el punto de vista de la gente que lo sufre. Claro. Es curioso que cuando se habla en este caso, de aprobar por decreto esta segunda oportunidad en cuanto a la reestructuración de las deudas familiares, a mí me llama mucho la atención que, oiga, ¿no se han dado cuenta hasta ahora de que ha habido más de 500.000 desahucios? De gente que, oiga, no es que ni ha robado ni nada. Son personas que, desgraciadamente, por la ineptitud y por la estupidez económica llevada a cabo por cierto, Rodrigo Rato, no lo olvidemos, se han desmantelado familias de que se han visto en la calle. Estamos viendo a pensionistas que tienen en su casa, que están cobrando la pensión contributiva que no supera los 650 euros, con sus hijos y sus nietos en casas que, oiga, es que no caben. Ni caben ni, como tú dices, tienen medios económicas para salir adelante. Ni pueden. Una pensión de 650 euros, tú me dirás. A mí no me gusta ser demagogo ni populista, pero es que desgraciadamente ayer estuve mirando los últimos, digamos, estudios del impacto social de la crisis. Hubo un dato que es muy curioso. Nunca quise hacer uso de este recurso, pero creo que es importante que la gente lo sepa. Y es que el número de suicidios relacionados con el desahucio ha aumentado considerablemente. Eso es un dato para mí que si lo hubiesen tenido en cuenta Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, seguramente habrían cambiado su discurso. Volviendo a las medidas que anunciaba Mariano Rajoy, esa precisamente de la segunda oportunidad, él la cifraba, y corrígeme si me equivoco, en 40.000 millones de euros, ¿no? Que se van a invertir 40.000 millones de euros, entiendo, en este año que le queda a la legislatura, para favorecer esa, bueno, no sé cómo decirlo, quita de deuda para pymes y familias que estén con problemas de deuda. 40.000 millones de euros, que sí, claro, tú dices, bueno, 40.000 millones de euros es una cantidad económica importante. Tú te pones a pensar cuánto se ha recortado en educación, cuánto se dijo que se recortaba, cuánto se ha recortado con esa famosa paga extra, cuánto se ha recortado. Y es que se recortaba mucho menos, es decir, si en educación se quitaban 5.000 millones de euros, en las pagas extras no recuerdo exactamente cuánto eran, 7.000 o 6.000 millones de euros. Tú dices, bueno, es que si tú sumas estos recortes que dicen que hemos tenido que hacer todos estos años, en el año 2011, 2012, si eran 5.000 este año, 5.000 este año, al final se ha ido recortando para que el último año podamos invertir ese dinero otra vez. Es decir, ¿hacía falta recortar en ese momento? ¿Es lo que me sugiere a mí la duda, o es que ahora de pronto hemos generado tanto dinero que tenemos 40.000 millones para poder gastar? No, yo pienso todo lo contrario. Es decir, la política son principios, es cuestión de principios y cuestión de la moral y la ética de cada uno. Digamos que legítimamente cada formación tiene sus principios ideológicos y su manera de hacer y sus objetivos, digamos, a nivel de política tanto nacional, autonómica o local. Totalmente legítimo y totalmente libres, evidentemente, no decimos lo contrario. Ahora bien, decir que los recortes que se han llevado a cabo se han dado en consecuencia a la falta de recursos, eso es mentirle a la gente. Los recursos están ahí. Ahora bien, ¿cómo gestionar esos recursos? ¿Cómo implementarlos? ¿Cómo invertirlos? ¿Y cómo hacer que tengan un valor añadido y tengan una productividad en su retorno?
Eso, por una parte, es un tema. Ahora bien, en cuanto a recortes, sabemos perfectamente por qué se han llevado a cabo, cómo se han llevado a cabo y los intereses personales y partidistas que hubo detrás. Es decir, a mí no me vendas, y esto no te lo digo a ti, Nacho, evidentemente, sino a mí no me vendas el hecho de que tú me digas que se ha tenido que recortar en sanidad cuando vemos que en la Comunidad de Madrid se han construido hospitales que no tenían ningún sentido, que se han privatizado, ojo, y la justicia ha intervenido para decir que aquella acción política es contraria a derecho. Simplemente, ¿por qué? Porque aquellos hospitales fueron construidos por unas famosas constructoras ligadas al gobierno, en ese caso, en su momento, de Esperanza Aguirre. Había unos intereses de partido, unos intereses personalistas y unos intereses económicos detrás. Las famosas autopistas que están vacías, sí, evidentemente. Salen hoy en la portada del Mundo, si no me equivoco. El problema son 9 autopistas, concretamente, que no tienen uso, por lo tanto no generan dinero y por lo tanto están generando deudas. Es que unas deudas de 4.500 millones de euros. Si no me equivoco, entre Madrid y Toledo creo que había una autovía, y se decidió, sin sentido, hacer una autopista justo al lado de la autovía. Y si yo voy con mi vehículo y sé que por la autovía no me va a costar nada, iré por la autovía, no voy a ir por la autopista, y además es el mismo trayecto. Es una estupidez. Si es paralela, en este caso. Es decir, es paralela, está una al lado de otra. Ni siquiera ahorras espacio o tiempo, digamos. Es la misma distancia, es el mismo, claro, todo igual. Entonces, claro, el problema no es ese, sino que cuando hablamos, por ejemplo, del famoso copago, pues, vale, vamos a ver. Si lo que queremos hacer es reestructurar el gasto público, perfecto. Me parece bien y necesario y obligado por parte del gobierno de emprender todas las acciones para llevar una gestión eficiente y eficaz del dinero público. Sí. Lo que pasa es que tú lo que no puedes hacer es recortar por aquí para dárselo a otro por aquí. Claro. Y dejar colgando programas sociales y programas económicos hasta que se pronuncien aquellas personas que estén interesadas en él. Luego, si quieres, podemos entrar a compararlo en el ámbito nacional con el Plan General de Ordenación Urbana, que lo estamos viendo también. Pero lo que no podemos hacer es que haya informes económicos, ojo, por técnicos de la Administración General del Estado, que te den unos datos oficiales, unos datos serios y rigurosos y coherentes y objetivos, y que tú, cuando no te gusten, los cambiamos, los manipulamos y decidimos emprender todo lo contrario. En este caso, las ayudas sociales es lo mismo. A mí que no me venda Mariano Rajoy de que se ha solventado la pobreza, cuando vemos que los datos, ojo, oficiales, dicen todo lo contrario. A mí no me vendas que se han aumentado el dinero para paliar la pobreza cuando vemos que la exclusión social ha aumentado. Ojo, hay un dato que es muy importante en cuanto a la educación, y es que desgraciadamente se está refutando una correlación para mí muy peligrosa, que es la correlación entre el fracaso escolar y la exclusión social. Los índices mayores de exclusión social repercuten en el aumento del fracaso escolar. Estamos viendo, desgraciadamente, a niños. Fíjate, hubo un anuncio, no me gusta hacer esta cosa, pero bueno, para que la gente lo vea mejor, porque a veces una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Hubo un anuncio que recorría por las televisiones públicas de Cáritas, si no me equivoco, en el que salía una madre, le daba un bocadillo a su hija, y la niña pues comía el bocadillo, pero decía, mamá, ¿por qué no tiene sabor? Claro, no tenía nada. No tenía nada. Entonces la madre decía, no, cierra los ojos e imagínate que hay jamón dulce, lo que sea, ¿no? Es lo que nos está vendiendo Mariano Rajoy. Nos está diciendo, cierra los ojos e imagínate que estamos en el paraíso. Cierra los ojos e imagínate que ya hemos salido de la crisis. Cierra los ojos e imagínate que ya tenemos trabajo, que ya tenemos sanidad. Ojo, otro dato importante, la justicia. Y lo estamos viendo también, que la justicia seguramente se va a pronunciar. Las famosas tasas. Sí, tenemos que terminar, porque son las 12, tenemos que terminar lo que está diciendo. Decía que en política no vale todo. Podemos defender lo que sea, pero lo que no podemos hacer es engañarle a las personas. Seamos coherentes. No pasa nada. A mí no me molesta que salga el gobierno de Mariano Rajoy y que diga, estas son nuestras políticas, nosotros creemos en esto, si os gusta bien y si no os gusta, pues bueno, pues no me votéis. Que salgan los socialistas y digan lo mismo. Lo que no puede ser es que se mienta a la gente constantemente y se la trate de tonta. Perfecto, terminamos aquí, por lo menos esta parte nacional. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida a la vuelta hasta aquí Laura Ortiz, nuestra compañera, con las noticias de Ceuta. Será, como ya saben, después de publicidad. Ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía, vamos ahora rápidamente a conocer las noticias de Ceuta que nos las trae nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, la mañana está movida, ¿no?
Buenos días, Nacho. Sí, una mañana bastante entretenida. No nos podemos quejar. Vamos a comenzar con los asuntos que han transcurrido a lo largo de la mañana. Juan Vivas, acompañado de la consejera de Fomento, Susana Román, ha visitado las obras del Parque Urbano de Santa Catalina. Allí han podido comprobar el estado de este proyecto, que prevé estar listo para dentro de un mes. El presidente se ha mostrado muy satisfecho de que los ceutíes puedan aprovechar esta zona, teniendo en cuenta que hace pocos años, ha recordado el propio Vivas, había una montaña de basura de 41 metros de alto. Y sobre la polémica de esta semana en relación con la compra de 90 chalecos antibalas, Vivas se ha mostrado muy decepcionado con la actitud de la coalición Caballas y dice no estar preocupado porque este tema acabe en Fiscalía. El presidente ha defendido el procedimiento seguido por el que nadie de la ciudad ha querido beneficiarse. Tenga usted en cuenta que aquí ya defender, y vamos a defender, porque no estoy yo solo, vamos a defender el precio del chaleco como si los chalecos fueran para nosotros, fueran para las casas de cada uno. Eso que a nadie le quepa la menor duda. Que yo no he venido aquí a ganar dinero a costa de los chalecos de la policía local. Y precisamente esta mañana el PSOE ha presentado ante la Fiscalía la documentación relativa a las obras del nuevo acceso a la playa del Chorrillo. Los socialistas han explicado que el importe ejecutado no se corresponde con el presupuestado al haberse empleado finalmente materiales más baratos de los contemplados en el proyecto, sin que supusiera un abaratamiento en el precio de esta actuación. El PSOE ha acudido a la Fiscalía para presentar la documentación relativa a la ejecución de las obras del nuevo acceso a la playa del Chorrillo, al entender que el proyecto no se corresponde con la ejecución de esta actuación al haber empleado materiales distintos a los previstos inicialmente. Y ya lo dijimos en su momento, que el material presupuestado no coincidía con el material ejecutado. Dimos varios ejemplos, entre ellos que de 120 metros de albardilla solo se habían colocado 14, o que en vez de mármol se había colocado hormigón. Asimismo, también ocurrió con las cifras de las losas. En ningún momento coincidían los metros cuadrados de losa. Lo que ha explicado Miaja supone un perjuicio para las arcas públicas. Los socialistas creemos, es más, podríamos confirmar que en este caso, en el nuevo acceso a la playa del Chorrillo, ha habido un grave perjuicio a las arcas públicas. Los socialistas han recordado que ya plantearon este asunto en el Pleno de la Asamblea y que el Ejecutivo no ha querido dar respuesta a esta cuestión, sino dejar pasar el tiempo. Ante la falta de respuesta, no solo a la denuncia, sino también a la demanda parlamentaria y ante la voluntad del Gobierno, más allá que la de dejar pasar el tiempo para borrar de la memoria de los ceutíes los hechos denunciados, nos hemos visto obligados a acudir a esta Fiscalía para que aclare los hechos. Miaja ha recordado además que el PSOE ya denunció públicamente en su momento que la obra, que pretendía la mejora de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, no cumple con la normativa vigente a ese respecto. Esas rampas no solo no cumple con la legislación para las personas discapacitadas, son rampas que además lo dijimos en su momento, son rampas con mayor pendiente, mayor inclinación, con lo cual haría prácticamente inviable el paso de una persona en silla de ruedas por esa rampa. Por todo ello, los socialistas han acudido al Ministerio Fiscal para que estudie las posibles irregularidades respecto a este asunto. Pues cambiamos de asunto. Solo 5 ceutíes firmaron una hipoteca en el pasado mes de enero y otros 15 lograron terminar de pagarla. Son dos de los datos más relevantes que nos deja el último estudio sobre el mercado hipotecario del Instituto Nacional de Estadística, que muestra un ligero aumento del número de hipotecas. Solo 5 ceutíes firmaron una hipoteca vivienda en el mes de enero, un mes en el que habitualmente se registran pocos créditos. Fiel a la estadística, este 2015 no fue diferente, con solo 5 hipotecas, un 60% menos que en diciembre de 2014, pero eso sí, un 25% más que hace un año, cuando apenas 3 personas pidieron una hipoteca. En total, la cantidad hipotecada ascendió a €500.000, una media de 100.000 por hipoteca, casi el doble que en 2013. Si analizamos las cifras totales de 2014, se firmaron en Ceuta 265 hipotecas, un 11% más que en 2013, y un importe medio de €155.000, un 26% más. Por otro lado, 15 son los ceutíes que pueden respirar tranquilos después de que cancelaran registralmente su hipoteca, esto es, terminaron de pagarla. A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 15.962, un 29% más que en diciembre de 2013. El importe medio fue de €104.000, con un aumento anual del 3,8%.
Pues Nacho, hasta aquí de momento las noticias de esta mañana en la que, como ves, la Fiscalía ha tenido bastante protagonismo. A ustedes que están en casa, recordarles que las noticias vuelven a Ceuta Televisión a partir de las 8:30 de esta tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura, con Nacho Gallego y ya por fin con Pablo Matés, que está también aquí a mi derecha. Yo quiero recordar a la gente que los bajos de la Marina están cortados al tráfico. Sí. Es información práctica importante en este momento. Y nada, contento de estar aquí. Y vivo. Haber sobrevivido al paso por ahí. Sí. Que menudo impacto va a suponer, ¿no? Por cierto, ya que hablamos de ese tema, exacto, esa pasarelita que van a colocar. Digo pasarelita por llamarla de alguna forma. Esa pasarela que van a colocar por ahí, impacto visual. Sí, hay impacto visual y bueno, y hay impacto en las arcas públicas, ¿no? Porque la obra lleva ya un sobrecoste considerable y todavía no se ha terminado. Esperemos que se termine sin nuevos sustos. Y sin nuevos sobrecostes también, por el bien de nuestros bolsillos. Vamos a empezar con uno de los temas que traía nuestra compañera Laura, que está siendo también uno de los temas de esta semana, esa guerra que ha titulado, si no me equivoco, el pueblo de Ceuta, esa guerra por los chalecos antibalas que, bueno, hay ahora mismo montada entre oposición y gobierno. No tanto por la compra de esos chalecos, que creo que desde todos los frentes se está reconociendo como ilícita, sino por el coste de esos chalecos y la forma de adjudicación en un procedimiento que ya estaba, un procedimiento de contratación que se inició en noviembre y que precisamente ahora en febrero estaba a punto de terminarse, lo sobre encima de la mesa y solo faltaba el último paso, que no sé temporalmente cuánto se tarda en ese último paso. Vamos a empezar por Pablo, que nosotros ya hemos hablado un ratillo. ¿Qué te parece a ti esto? Yo me he molestado me parece que era el 9 de abril, el plazo máximo, si el concurso hubiera seguido su progresión, el 9 de abril, el plazo máximo en el que los chalecos tendrían que haber estado aquí, ¿no? Cabe pensar que cuando que hay voluntad por las partes, ¿no? Y la ciudad, si le pide a aquel que se la adjudique, que la agilice al máximo posible la traída de los chalecos, con buena voluntad seguramente ese plazo hubiera sido más corto, ¿no? Entonces, en realidad, los chalecos no están aquí todavía, a pesar de la emergencia. Claro, no han llegado. Entonces estamos hablando de, vamos a ser optimistas y poner un mes, ¿no? Lo que se puede ganar al plazo previsto inicialmente, tal cual iba el concurso, y con este nuevo procedimiento de emergencia que se ha llevado a cabo. Entonces, ganarlo un mes y poner todo esto en duda y generar una polémica como la que se ha generado, yo no sé si el gobierno ha medido bien eso, o si hay algo más detrás, como insinúa la oposición, ¿no? Lo que sí es verdad es que es sorprendente, ¿no? Y que a mí me da la sensación de que la oposición tiene razón, pero sin tan siquiera entrar al fondo de la cuestión. Te quiero decir, cuando lo que se te está criticando y poniendo encima de la mesa es que el procedimiento que has elegido respeta dudosamente la legalidad y puede ser cuestionable y puede ser motivo para que Fiscalía, en parte por cobardía de la oposición, porque en realidad entiendo que si crees que hay delito, lo que deberías hacer es plantear una querella y dejar al fiscal que haga su trabajo, pero hacer tú el tuyo también y plantear una querella, ¿no? Por más que quieras que sean los ciudadanos los que validen después o no la acción del gobierno en las urnas. Yo entiendo que si ese procedimiento por el que se ha optado de pronto a mitad de camino, con 7 empresas ya presentando plicas para concursar, te desvías de eso, generas una polémica, y cuando tu argumento de defensa es que la oposición lo que está diciendo es que no quieren proteger a la policía local y no entras en el fondo de la cuestión, es porque no tienes argumento. Si tienes argumento para defender lo que has hecho, no te limitas a decir que es que la oposición lo que no quiere es proteger a los policías locales, porque esto es como decir, no, es que la oposición o el gobierno no quiere preservar las arcas públicas. Pues como el valor en la guerra, se da por supuesto, ¿no? que la gestión que quiere hacer un gobierno es siempre la más efectiva y la más óptima de las arcas públicas. Cuando tú tienes que recurrir a decir algo que además es mentira, que es que la oposición lo que está pretendiendo es desequipar a la policía local, poco más o menos, es porque en el fondo de la cuestión no tienes razón y tienes que tirar por ahí, porque como entras al fondo de la cuestión estás perdido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando es una cosa que es llamativa, cuando el argumento que tú estás utilizando no es debatir sobre el fondo de la cuestión ni sobre lo que se te está criticando, sino que tratas de poner a todo un cuerpo en contra de una crítica que a mí me parece no solamente legítima, sino muy apropiada, que es decir, ¿cuánto vale un chaleco antibalas y cuánto estamos pagando por él, ¿no? Y por qué de pronto se opta por un procedimiento y se corta otro que ya está en marcha? Es el tercer concurso esta legislatura, el tercero, que se deja sobre la mesa cuando está en marcha, y es llamativo. Los dos anteriores fueron el de alumbrado público y el de la basura. Cuidado.
que estamos hablando... Todos además concursos que después han estado todos bajo la lupa de la oposición. Todos concursos sin polémica y que bueno, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, que esto es cuanto menos llamativo y yo estoy leyendo muchas recusaciones a la oposición. No, es que el chaleco antibalas, el que te diga que te lo vende por 300 no es un chaleco. Bueno, en Amazon puedes comprarte un chaleco antibalas de la máxima seguridad de 2,2 kilos de peso, que es algo ligero, los hay más ligeros todavía, ¿vale? Pero 2,2 kilos de peso, pues reconoceremos, son 2 paquetes de arroz colgados en el cuerpo, tampoco pesa mucho. Máxima seguridad, 480 euros. El Ministerio del Interior los ha comprado más baratos. Sí, Esperanza Aguirre también. La Generalitat de Cataluña, Esperanza Aguirre, la Consejería de Interior del Gobierno vasco, que entiendo que tienen honda tradición en comprar chalecos antibala y que no creo que jueguen a desproteger a sus agentes de la Ertzaintza, ¿no? Entonces, cuando todo esto pasa, el reducir la respuesta gubernamental a es que la oposición es lo que quiere es que desprotejamos a los policías locales, no, oiga, le están haciendo una crítica muy concreta, y es ¿por qué usted decide, cuando desde marzo de 2014 le están pidiendo por la vía de urgencia chalecos antibalas, no contesta primero hasta septiembre, anula el procedimiento después en octubre porque no hay dinero, lo vuelve a poner en marcha en enero, y después, de buenas a primeras, a última hora, cuando están ya casi las plicas para abrirse y hay 7 ofertas presentadas, decide hacerlo por emergencia y adjudicarlo a dedo, a un precio cuanto menos dudoso. Oiga, no le están preguntando, no le están cuestionando que equipe a la policía local, le están cuestionando el cómo lo ha hecho. Si usted se queda en el qué, que no existe, no hay debate sobre el qué, todo el mundo está de acuerdo en el qué, es porque no tiene argumento para defender el cómo de la gestión. ¿Está claro? Vale, hay otro asunto que también me llama la atención de esto, ¿no? Que la justificación de esa medida de urgencia para adoptar este método de adjudicación es que de pronto se produce una situación en Ceuta de, llamémosle, inseguridad, que es precisamente una inseguridad que tanto desde el gobierno como desde delegación de gobierno se intenta negar continuamente. Bueno, se intenta o se niega, vamos, directamente. Suscribo lo que decía antes Pablo, y es el tema de, creo que todo se puede resumir en una palabra, ¿no? Seriedad política, bueno, 2 palabras, que es desgraciadamente la que carece de ella lo hemos visto antes en la intervención del presidente Vivas, cuando se refería a los chalecos, ¿no? En el informativo. Totalmente de acuerdo. Hay un caso que se pone sobre la mesa y evidentemente hay que responder el fondo del problema. Desgraciadamente venimos acostumbrados a la política de pelotazos, a la política de cambiar de posición radicalmente y romper todos los esquemas sin previo aviso y actuando, pues, disculpadme si ofendo a alguien, con el símil de actuar como un matón o como un chulo, ¿no? Hago lo que me da la gana, cuando me da la gana y si te parece bien y si no también. Hay un procedimiento ordinario que, según lo que decía antes, lo que pudimos ver ayer en los medios de comunicación, según Vivas, para ahorrarse aquellos 90 días, creo, que suponía la entrega de los chalecos, pues decide radicalmente romper lo que es el procedimiento ordinario, que ya estaba todo por concluir y, por lo tanto, decidir quién iba a ofertar esos chalecos, y se pasa a un procedimiento que para mí es ilógico. Es decir, escudarse detrás del tema de la inseguridad para mí es un poco infantil. Vivimos en Ceuta, sabemos cómo es Ceuta y sabemos los problemas que tiene Ceuta. Sabemos cuál es el calibre de la inseguridad que sufrimos y que existe, no podemos negarla. Nosotros siempre hemos negado o hemos rechazado que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también entre ellos la policía local, se la utilice como escudo, como conejillo de indias o como cabeza de turco. Eso de que vamos a poner a la policía en vídeo como una pelota y vamos a ir pasándolas de uno a otro, para nosotros eso es totalmente condenable y rechazable. Ahora bien, en cuanto al tema de los chalecos, evidentemente no vamos a entrar en el tema de por qué estaba a 300 euros, no, para nosotros está claro que es el que suponga la mayor seguridad para nuestros policías, bienvenido sea, y hasta aquí lo que hablamos es del procedimiento que se ha llevado a cabo. Pero claro, para poner otros ejemplos, lo vemos en otros casos, ¿no? Cuando se trata de gestionar el dinero público, lo vemos como lo mencioné hace varias semanas con el tema de Intervías, lo vemos con el caso de la Escuela de Negocios del Mediterráneo, que, para dar unos números, en el caso de la Escuela de Negocios del Mediterráneo fue un pelotazo más puesto a dedo, que se ha condenado al fracaso, pero que ha supuesto para las arcas públicas, en este caso para los bolsillos de los ceutíes, 840.000 euros en cuanto a la remodelación del baluarte de San Pablo, 91.000 euros en cuanto a coste de profesorado, gastos de estructura 20.000 euros, coste por alumno 7.820 euros, retorno 0. Lo vimos antes también con el tema del acceso al Chorrillo, ¿no? Lo estamos también viendo. Sí, ese tema hablamos ahora enseguida, desgraciadamente, y en el caso para no salirme del tema de los chalecos, ¿no?
La cuestión no es si el chaleco vale 300 euros o no vale 300 euros. La cuestión es que tenemos un gobierno que está acostumbrado a hacer lo que le dé la gana y a cambiar de parecer. Y si no me gusta lo que me dices, pues tiro de mayoría absoluta, que es la que tengo, y Santas Pascuas. No es serio. No es serio. Vamos a subir un poquito el nivel de la política en nuestra ciudad, y lo que no, para mí es una falta de respeto ver las declaraciones de Vivas que hemos visto antes en el informativo, de referirse como, pues, a mí que nadie me acuse de nada, que yo no saco dinero de nadie, como si fuese una pelea de patio, ¿no?, de recreo. La política es algo más que eso, y gestionar el dinero público es algo más que eso. Tú decías ahora, ¿no?, que no es una cuestión de dinero, pero bueno, yo creo que a la ciudadanía sí que le importa el interés público de ese dinero que al final pagamos entre todos, y no lo mismo que cuesten 900 o 600 euros que cuesten 300. Si a mí me dice que ha habido un procedimiento ordinario, que se han abierto los pliegos, que se ha aceptado la propuesta más eficaz y más eficiente, y se ha llevado a cabo dentro de los límites legales y dentro de las condiciones que establecía el pliego, adelante. Ahora bien, lo que tú no me puedes decir es que se haya hecho todo y justo con el momento de que se concluya, automáticamente decido cerrarlo todo y usted haga esto. Claro, porque además aquí hay otra cuestión, y es, vamos a comprar el argumentario del gobierno, lo vamos a dar por bueno, y vamos a entender que la seguridad de la policía local de pronto es una cosa muy emergente, y hace falta recurrir a este procedimiento que se ha recurrido, dejar aparcar el otro y hacerlo todo con la mayor celeridad posible. Démoslo por bueno. Entonces el gobierno debería explicar por qué en marzo del año pasado no era tan emergente, porque tampoco lo han explicado. Claro. Ni qué es lo que ha cambiado que haga tan necesario, tan urgente, tan emergente, tan inmediatamente necesario que la policía local cuente con 90 chalecos más, porque ya hay 50 comprados. Claro. ¿No? Entonces, cuando tampoco explicas esto y te quedas en no, es que la oposición lo que quiere es que a la policía local la maten. No, oiga, no estamos hablando de esto. Será por supuesto que nadie quiere que nadie mate a nadie, ¿no? Y que todos queremos la policía local con los mejores medios posibles, que ejerzan su trabajo con la mayor de las seguridades, con la mayor de las protecciones y con la mayor de las profesionalidades también, ¿no? Y con el mayor del respeto hacia el ciudadano al que sirven. Esto está claro, no hay discusión posible en esto. Bueno, si usted en marzo del año pasado tiene sobre la mesa un informe del superintendente de la policía local en donde le urge y le insta a que por favor compre más chalecos antibalas porque la seguridad de los agentes está en riesgo, y no contesta hasta septiembre, y en octubre o en noviembre decide anular un procedimiento de compra porque no hay dinero, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo? Porque dando por bueno el argumento del gobierno, cuanto menos hay negligencia en la gestión. Cuanto menos no han hecho caso, ni durante un año les ha preocupado, ni durante un año la policía local ha estado ejerciendo su labor con las medidas de seguridad adecuadas, etcétera, 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 ¿no? Y luego, aparte, a mí también me resulta llamativo, o sea, creo que llevar el debate a donde lo ha querido llevar el gobierno es, y que me perdonen los que están en casa, decirle a todos los que nos están viendo y a todos los que tienen que votar en mayo y a toda la ciudadanía que son tontos. O sea, el gobierno les está llamando tontos en su cara, porque les está diciendo el precio aparte, es que lo que quiere esta gente es poner en cuestión el equipamiento de la policía local. No, oiga, la ciudadanía ya es adulta, tiene capacidad de darse cuenta de que no está en cuestión si equipamos mejor o peor a la policía local, lo que está en cuestión es si pagamos lo justo por aquellas cosas que compramos con el dinero de todos. Y este gobierno, para su desgracia, en el último año acumula varias noticias en la hemeroteca que cuanto menos ponen en duda que su gestión sea la más eficaz posible o la más óptima, ¿no? Y ahí están los váteres de la feria de día, ahí están las bateas de la policía, y ahora vamos a hablar de la obra del Chorrillo, ¿no? Entonces, te iba a decir, precisamente una de ellas es esta obra que cuando llueve sobre mojado, cuando todas las obras se te acaban incrementando hasta casi el máximo legal posible, y a veces incluso pasándose ese máximo legal, como la Manzana del Rebellín o como la Plaza de los Reyes o como el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, en grandes obras, ¿no? Y cuando una tras otra el dinero de las arcas públicas acaba multiplicándose los gastos de cualquier obra que se hace, de cualquier compra que se hace, y todo acaba un poco desmadrado, pues a mí me parece que critique a alguien que de pronto un procedimiento se queda sobre la mesa para comprar por emergencia y se acaba comprando a un precio que es cuanto menos discutible. Pues oiga, no, debata eso que le están preguntando, no quiera llevar esto a... Es que la policía local quiere que los maten. No, oiga,
No ese es el debate, no nos tome por tontos. Vamos a hablar del... Y yo quiero apuntar también, que es, evidentemente, faltaría más que el presidente hubiera venido aquí a enriquecerse comprando chalecos antibalas. Es que la declaración es... O sea, yo, francamente, y si el presidente tiene que salir a hacer estas declaraciones, muy mal debe estar la cosa. Lo que tiene que haber hecho, desde mi punto de vista, claro, como periodista, era algo que reclamábamos ayer en esta mesa que tú has dicho ahora, transparencia, explica qué es lo que ha cambiado para que de pronto esté... Claro, porque a mí de pronto se me ocurre que la diferencia entre que te lleguen los chalecos ahora la semana que viene y el 9 de abril es la Semana Santa. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hay alguna alerta detectada de que en Semana Santa pueda pasar algo? No lo queremos decir porque hay maneras de hacerlo. No sería la primera vez que el gobierno llama a oposición a medios de comunicación, a reuniones privadas, para decir, mira, pasa esto, pero no queremos desatar la alarma. Vamos a ser todos cautelosos. Y los medios de comunicación y la oposición han colaborado más veces. Claro, no, y lo tenían muy fácil. Estamos en alerta 3 del mes de enero, con tan sencillo como decir, mira, es que ¿ha cambiado esto? Claro, pues claro. Es una cosa que cambió en enero, a mediados de enero, y tan fácil como decir, mira, aunque no sea eso, pero tenían donde agarrarse. ¿A qué clavo agarrarse? Bueno, vamos a hablar de si quieres lo relacionas con esto, no me importa, porque creo que está relacionado. Vamos a hablar de esa denuncia presentada el PSOE en la Fiscalía, ¿no? Con esa obra en acceso al Chorrillo, que según el PSOE no cumplen primero con lo que se proyectó, después se pagó, evidentemente, como no cumple con lo que se proyectó, se pagó lo que estaba proyectado, pero se hicieron otras cosas y luego no cumple ni siquiera la normativa de un acceso para personas minusválidas. No, evidentemente, está relacionado, es el hecho de que nosotros lo vimos también, creo que la semana pasada lo mencioné, y antes en la tertulia nacional también hicimos mención de ello, ¿no? Es que desgraciadamente quien está gestionando el dinero público se hace el tonto y trata a la gente como tontos. Ambas cosas, se hace el tonto y trata a la gente como tontos. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, la semana pasada, una semana después de que saliera el informe sobre pobreza en Ceuta, de que decía que había más de 40.000 ceutíes en situación de pobreza, se decidiera recuperar la paga extra del equipo de gobierno por decreto, cuando los funcionarios tuvieran que recuperarla por sentencia judicial. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, lo vimos en el caso de Obimace en relación con las obras de la Marina también, que por qué ha limpiado aquí, no ha limpiado ahí, etcétera, etcétera. Ahora lo estamos viendo otra vez con el tema de los chalecos. Lo vimos también con el caso de Intervías, que en vez de responder o de explicar el por qué el gobierno decidió la decisión que al final acabó tomando, se refugió en acusaciones personales y en insultar a quien denunció una mala gestión y que en todo caso simplemente se había pedido una explicación. También volvemos a ver en el caso, por ejemplo, en este caso el peso que ha llevado a la Fiscalía, que es el tema del Chorrillo. Oiga, si no pasa nada, si antes lo hicimos, cuando hablamos de la tertulia nacional también lo dijimos, ¿no? Que no pasa nada, que se nos diga realmente qué es lo que ocurre. ¿Que hemos llevado esto a cabo? Perfecto, pero no trate a la gente de estúpida. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, lo vimos con el tema del que antes citaba, ¿no? De la escuela de negocios, que fue un pelotazo más, a dedo. Oiga, por favores personales, pues le voy a permitir que se implante pues un MBA, que es un máster que, si lo miráis a nivel nacional, cuesta un ojo de la cara, y que aquí lo hayamos casi subvencionado, que Ceuta reparta millones y millones en cuestiones irrisorias y estúpidas, que desgraciadamente repercuten en el bolsillo de cada uno de nosotros, y que luego, por ejemplo, en este caso lo estamos viendo. Oiga, si los materiales utilizados han sido más baratos, a mí que se me devuelva lo mío. Totalmente lógico. Y lo que decía antes Nacho, Pablo también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los chalecos, cuando la diferencia de tiempo es tan... Es que además, el problema que tiene el gobierno es que cuando miente mal. Se le ve el plumero. En el caso de los chalecos es totalmente claro. A falta de nada, cuando ya estaba a punto de ejecutarse la atribución de estos chalecos, se decide tomar una decisión, cuanto más políticamente estúpida. Es que desgraciadamente el gobierno piensa que cuando es año electoral, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana, a publicar números como queramos. Lo vemos con las barriadas, lo vemos con las visitas que está haciendo últimamente, Vivas, etcétera, etcétera, vendiéndonos una ciudad y unas promesas, vamos, que Ceuta va a ser el paraíso. Pero desgraciadamente vemos que es todo lo contrario, y lo vemos además con hechos. Es que no hace falta inventarse nada ni mirar con lupa lo que hace el gobierno, porque es que él mismo se delata.
Pablo, en 30 segundos porque se nos acaba el tiempo. Sí, yo quiero puntualizar lo de la Escuela de Negocios del Mediterráneo. Yo no sé si la obra está pagada a precio o no, lo que sí es verdad. Moat ha dicho antes que el retorno cero. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Porque lo ha definido muy bien. Es un MBA, los profesores eran de gran calidad. Ha habido gente que ha podido formarse y que tiene sus negocios o sus carreras en la gestión pública incluso, y aprender unos conocimientos que de otro modo hubieran tenido que pagar muchísimo más. Y el retorno ha habido. A lo mejor no compensa el gasto con lo que tal, pero la idea en principio no era mala del todo, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Y sobre el otro, a mí lo que me molesta, o sea, yo tengo aquí una lista de cosas dudosas de la gestión del gobierno que es escandalosa, ¿no? Quizás todo esto viene de que si en la legislatura pasada pagamos más precio por una VPO, hicimos desaparecer un bloque de viviendas del proyecto y no ha pasado nada, pues a partir de ahí yo creo que todo es cuesta abajo, ¿no? Y el gobierno pensará, digamos, si hemos hecho desaparecer nada menos que un bloque entero de viviendas, hemos pagado más de lo que valía el proyecto y aquí nadie nos ha pedido responsabilidad por nada, ni ha pasado nada, ni nos resentimos en las urnas, ni nadie nos pide cuentas desde el punto de vista judicial, pues tira para adelante con lo que venga, ¿no? Y creo que va un poco en esa línea. Y, por otro lado, a mí me cansa también y me aburre que la oposición ponga en manos de la Fiscalía. O sea, yo si fuera la Fiscalía le lanzaría un mensaje claro a la oposición, es, hagan su trabajo que yo haré el mío. O sea, no puede ser que todo tenga que... Oiga, usted tiene un expediente y ve que se ha pagado más precio de lo que vale el material en una obra, eso es delito, queréllese. No vaya usted a consultar a la Fiscalía. La Fiscalía es un ministerio público que tiene muy definidas sus funciones. Ponga usted una querella y la Fiscalía hará su trabajo en el transcurso de la instrucción de ese caso. Ahora, pretender que sea la Fiscalía quien enarbole la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción en una ciudad tan pequeña como esta, es mentira. Es también tomarle el pelo a la ciudadanía y a la opinión pública. No, a usted queréllese y después la Fiscalía hará su trabajo como ministerio público que es. Lo que no puede pretender usted es hacer recaer todo el peso de la lucha contra los desmanes de un gobierno, si es que los hace, en el señor fiscal. Porque no está bien. Sí, también yo te voy a añadir... Porque entonces el señor fiscal a lo mejor decide mañana decir, pues yo me presento a las elecciones, yo limpio todo esto en 6 meses. Claro. Que también vende mucho como el fiscal no tiene capacidad de investigar, por lo menos aquí en Ceuta, porque no tiene un equipo adecuado para ello, de personas, un equipo humano ni medios técnicos para investigar todas las denuncias que le llegan. Rápidamente da paso a un juez y eso se vende mucho, que mira ya el auto que el fiscal ha entendido que puede haber delito. No, bueno, el fiscal ha dado paso porque no tiene capacidad de investigar. Tenemos que terminar, no te puedo dejar más porque estamos ya en I-34, perfecto. Lo siento mucho. Si quieres la semana que viene, si te acuerdas lo que ibas a decir, lo dices. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, esta segunda parte con nosotros, siempre es un placer tenerte. Moat, a ti también. Un placer como siempre. A ustedes les insto que aguanten un segundito en publicidad, que enseguida estamos aquí con la entrevista. Hoy estará con nosotros María Luisa Villadén. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta, estamos en Gran Vía, tenemos con nosotros a María Luisa Villadén, presidenta del CERMI, aquí en Ceuta. María Luisa, encantada de tenerte, gracias por venir, que además hoy teníais un acto que acaba de terminar ahora mismo, no sé si lo has tenido que dejar a medias, pero... No, bueno, hemos llegado a la lectura del manifiesto porque el stand está toda la mañana, los compañeros, se celebra hoy el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y bueno, sí, hemos estado en la lectura del manifiesto un ratito. Bueno, muchas gracias. Estás aquí hoy para hablarnos de esa campaña que ha iniciado el CERMI en toda España, también aquí en Ceuta, para promover una ILP, una iniciativa legislativa popular, es decir, estáis recogiendo firmas para promover esa ILP, con la que pretendéis que se modifiquen ciertos aspectos de la ley de dependencia, criterios que no os parecen lo suficientemente justos, ¿no? Entiendo. ¿Cuáles son esas modificaciones que pedís que se hagan? Bueno, pues la ley de dependencia es un instrumento muy bueno que se creó hace 6 años, pero bueno, como toda nueva ley, a lo largo del tiempo pues se han ido viendo los fallos que ha podido tener. Entonces, coincidiendo con la época esta de crisis que hemos tenido, pues estamos viendo cómo las personas dependientes cada vez tienen que aportar más recursos suyos para recibir un servicio de los que tiene catalogada la dependencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos aspectos que creemos básicos dentro de esa ley que queremos que modifiquen, que no es la ley en totalidad. Sí, son solo ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, queremos que se incluyan otros aspectos a tener en cuenta cuando tú valoras la dependencia de una persona, más de los que se tienen hasta ahora. Y dentro de eso queremos que la dependencia sea valorada en el tiempo, porque lo mismo una persona se declara la dependencia y a lo largo del tiempo, pues bueno,
sufre o una mejoría o va a más, ¿no? Entonces, sí, porque ahora mismo, perdóname, yo que no conozco exactamente el procedimiento, entiendo que se te valora una vez y una vez que se te da el grado de dependencia ya para siempre es ese. Sí, normalmente no, se valora y se suele seguir valorando porque a través de Inserso tienes unas valoraciones periódicas, ¿no? Pero hay muchos aspectos que no se recogen, que queremos que se añadan ahí y que se valore también más en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían esos aspectos? Algunos, por lo menos. La situación personal, familiar y económica de una persona puede variar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si esos aspectos se tienen en cuenta en un momento determinado, pues que en el momento que algo de alguna de esas variantes cambie, pues que haya una nueva valoración, ¿no? Que se tenga un aspecto más global. Porque muchas veces tienen muy en cuenta, por ejemplo, en el núcleo familiar, un dependiente normalmente está inmerso en un núcleo familiar. Si tú valoras los recursos de todo el núcleo familiar, bueno, pues es complicado, claro. El padre suele tener una pensión, la madre otra, ¿me entiendes? Entonces queremos que amplíen un poco más, digamos, las miras en ese sentido. Y luego queremos, pues, por ejemplo, desde el año, hace 4 años hacia acá, hay muchos recursos que había para los dependientes que se han disparado hasta en un 68%, de forma que ha habido gente dependiente que ha tenido que abandonar los recursos porque o paga recursos o come, vive, ¿me entiendes? O vive. Entonces, bueno, el segundo punto que queríamos que se recogiera es que la persona dependiente no pague más de un 60% de ese recurso al que acceda, de forma, y este es el tercer punto, que se le garantice que un 40% de sus ingresos queden para su disposición personal. En relación con el segundo punto, digamos, ese de que el dependiente solo pague como máximo un 60%, vosotros llegáis a pedir, si no me equivoco, incluso si puede ser la exención, ¿no?, en ciertos servicios. Sí, hemos pedido que las personas que tengan unos ingresos inferiores a 1.331 euros, que es el 2,5 LIPRE, que no tengan que abonar. ¿Por qué? Porque normalmente esas personas tienen gastos familiares y tienen más cosas, ¿no? Entonces queremos que a partir de ahí estén exentos, de ahí para abajo. Vale. Y de ahí para arriba no lleguen a un 60% del costo. Sí, que haya a lo mejor como, digamos, escalas o escalones, diversos tramos, ¿no? Probablemente es lo que proponéis. Sí, pero vamos, dentro de eso queremos también que se unifique porque varía muchísimo el precio de un recurso desde una comunidad a otra, ¿no? Entonces creemos que es una discriminación porque según donde vivas vas a pagar más o menos. Entonces queremos que eso esté unificado a nivel nacional. Es decir, una residencia cuesta tanto en Andalucía como en Cataluña como en el País Vasco. Claro, sí, parece lógico, evidentemente. No, porque la ley normalmente permite que las comunidades que tienen poder legislativo desarrollen esa ley, ¿no? Entonces, cada comunidad desarrolla la ley pues según le ha ido, ¿no? Entonces, unos han puesto que el precio de una residencia o el precio de que un fisioterapeuta vaya al domicilio o de la ayuda al domicilio, cualquier recurso que entre dentro de la dependencia. Entonces, claro, es discriminatorio para la persona que viva en determinados sitios. Queremos que eso esté unificado, es decir, que valga todo en cualquier parte del territorio nacional. Claro, valga lo mismo. Claro, bueno, eso tendrá, me imagino, sus aspectos positivos y sus negativos, porque en muchos sitios bajará, pero habrá otros los que se incrementará. Pues no creo, porque yo creo que valorar estos servicios yo creo que siempre debe de ir valorado al mínimo, es decir, en beneficio de, ¿no? Porque todos sabemos cuál puede ser el coste de una residencia. Me refiero a una residencia de estos standing de estas que están... Sí, una residencia normal, media. Entonces, yo creo que no puede ir en detrimento de mucho porque no varía mucho las pensiones ni lo que se percibe por dependencia no varía en el territorio nacional. Eso no varía, pero sí varía el precio de los recursos. Entonces, claro. Sí, eso quizá obliga más todavía a que eso se tenga en cuenta, lo que vosotros decís. Es decir, si las pensiones son las mismas en todos los sitios de España, ¿por qué el coste de los servicios a los que están obligados, recordemos, porque no es un servicio al que accedan porque les apetezca, sino un servicio al que las personas acceden porque no les queda más remedio? Sí, porque son dependientes, la misma claro, ley el nombre lo dice. Palabra lo dice, claro. Que no es algo voluntario, sino algo obligatorio. Claro, parece lógico, por lo menos, que si las pensiones, el dinero que se ingresa es el mismo en todos los sitios, que menos que el coste de los servicios sea el mismo también, ¿no? Efectivamente.
Decías también esa tercera medida que se garantice el 40% de los ingresos a estas personas, ¿no? Que por lo menos puedan disponer, claro, ¿no? de un mínimo, es decir, que ya el 60% me parece elevado, pero que tú tengas un 40% que si quieres, yo qué sé, un abuelo que quiera regalarle a sus nietos un juguete en Reyes, o quiera tomarse un café con los amigos, o cualquier otra cosa de lo que hacemos en la vida diaria, que tenga disponibilidad económica. Y también fomenta la autonomía, ¿no? de cualquier persona dependiente. Sí, claro. Que es que te ves, porque normalmente no estamos hablando de dependencia y a lo mejor te imaginas una persona que es que no puede ni moverse. No, hombre, hay diferentes tipos de dependencia. dependencia. Dentro de una dependencia tiene una persona que tiene un recurso, por ejemplo, residencial, dentro de eso puede entrar y salir de recursos, relacionarse con cualquiera y hacer una vida normalizada, ¿no? Y dentro de esa vida puedes tomarte un café, coger un autobús, ir al cine, cualquier cosa de esas. Entonces, un montante económico que le garantice poder disponer de ingresos para él. Esta pregunta te voy a hacer, tiene un poco de trampa, porque me imagino que no tiene trampa en el sentido de que no tendrás, no tendrás el dato, porque es un dato complicado. Es decir, cuando hablamos de que se garantice un 40%, más o menos de cuánto hablamos, 200, 300 euros como mínimo, 500 euros como mínimo, ¿cuánto sería? Ten en cuenta que las pensiones... ¿O cuánto crees tú como persona, ya independientemente del CERMI, que sería ese 40% que necesitaría? Las pensiones varían, ten en cuenta que, yo qué sé, si rondamos una media de unos 900 euros, que aquí en Ceuta puede ser más, pero... Si ronda una media de unos 900 euros, pues hablamos de que por lo menos 300 euros se pueda quedar esa persona. Vale, o sea que al final no tenía tanta trampa, has sabido cuantificarme bien. No, que no te cuantifico bien porque lo hemos dicho una burrada, pero me refiero... No, pero bueno, más o menos, por lo menos para que la gente se pueda hacer una idea, porque hablamos de porcentajes y mucha gente, la gente dice, bueno, un 40% ¿cuánto es? Pues miren, más o menos, habrá gente que sea una más... pensión media de eso, pero claro. Es que de ahí para abajo hay muchísimas pensiones. Puede llegar un momento que una persona se quede con 150 euros. Claro, efectivamente. Pero a lo mejor está, por ejemplo, usando un recurso como una residencia de mayores. Entonces, claro. Bueno, tiene todo digamos, sus necesidades cubiertas y ese, bueno, pues es para su capricho. Vale, pero me ha surgido también una duda, hablando de estos servicios, hemos hablado de residencia, pero esos servicios también incluyen, bueno, cuidadores, medicinas, claro, es decir, que ese 60% total de los costes incluya todo, ¿no? Obviamente, porque si encima de la persona se tiene que comprar la medicación, normalmente los jubilados no pagan nada, ¿no? Sí, pero bueno, hay muchas personas que sí tienen que pagar para pero la el servicio de fisioterapeuta y eso normalmente está dentro del recurso asistencial o de un centro de día, por ejemplo. Ese tipo de recursos están dentro, no tiene que pagarlo aparte. Vale. Y nos quedaría un cuarto punto, ¿no? A menos que yo me haya perdido por el camino. Hemos hablado Quedan muchos puntos más, pero bueno, eso es el resumen. De los 4 puntos que pedía que se modificaran. Hablábamos de que se cambien esos aspectos que se tienen ahora a la cuenta de... esos aspectos que se tienen en cuenta a la hora de valorar la dependencia. Que el dependiente no pague todo el servicio, sino que pague como máximo un 60% y si puede ser que se le excluya del pago o menos. El tercer punto era que se garantizara el 40% a esos dependientes de los ingresos que perciben y el cuarto punto, que si no me equivoco son 4, ¿no? El cuarto punto era que las personas que ganen, tengan una pensión o ingresos inferiores a 1.331 euros no paguen nada. No paguen nada. O sea, la exención, digamos que sería el cuarto punto. Sí. Para todos. Si se cumplieran estos 4 puntos, vamos a suponer estos 4 puntos, mañana dice el gobierno que se incluyen en la ley, ¿qué cambiaría para la vida de un dependiente? Mucho. Cambiaría muchísimo, porque ten en cuenta que entre la crisis, lo que ha subido, la congelación de pensiones, normalmente los servicios asistenciales no bajan, ¿me entiendes? Ten en cuenta que hay situaciones, por ejemplo, una persona mayor que esté acogida en una residencia, por ejemplo. Ha habido un montón de personas mayores que han salido de la residencia, pero porque tienen que mantener con su pensión a la familia. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, si esa persona, la familia recupera el estatus que tenía anteriormente y esa persona puede volver a su recurso, pues entonces, imagínate lo que supondría. Imagínate, por ejemplo, la bajada o la congelación que ha habido, digamos, en la paga que se da al cuidador principal. Es decir, tú tienes una persona dependiente, esa persona puede estar en un recurso, puede estar en su casa. Normalmente está en la casa y el cuidador principal pues suele ser un hijo, o si es un menor, alguno de los padres, ¿entiendes? Entonces hay, digamos, un sueldo que pagan
para esa persona que es el cuidador de ese menor, porque ese menor no tiene pensión hasta que no cumpla la mayoría de edad. Bueno, pues eso ha sufrido una rebaja importante, ¿no? Que no era un gran sueldo tampoco, estamos hablando de 400 y algo euros, ¿no? Claro. Entonces eso afecta no solo al dependiente, sino a todo el entorno familiar. ¿Y por qué habéis optado por una ILP? Vosotros, que además en CERMI, si no me equivoco, tienen un contacto bastante fluido, por decirlo de alguna forma, con las autoridades en general, pero en este caso habéis tenido que optar por recoger firmas de apoyo para que, entiendo que el gobierno entienda que detrás estáis respaldados por mucha gente, obviamente, cuando es algo que se da yo por lo menos lo doy por hecho. Porque una cosa es que nos llevemos bien con los políticos y nos tengan en cuenta el CERMI, pues ten en cuenta que el CERMI representa a toda la plataforma de discapacidad, que a nivel del Estado son bastantes personas, y su entorno familiar, pues imagínate a dónde se dispara, ¿no? Pero una cosa que te lleves muy bien y tengas la cosa muy fluida, y otra cosa que te hagan caso. Entonces, por ejemplo, en esta ley, que se contó con el CERMI para hacerla y tal y cual, bueno, se dijo también que se estudiaría durante el tiempo los fallos que podría haber dentro de eso para modificar lo que se vea que no está bien, como cualquier cosa nueva, ¿no? Y bueno, pues ya se han dado unos cuantos toques y parece ser que no ha habido respuesta por parte del gobierno. Y entonces, como la Constitución permite esta figura, pues como sabemos que tenemos muchísimo más respaldo de estas 500.000 firmas, pues hemos decidido que se va a presentar. Ahora ya, cuando esté delante del Congreso de los Diputados, ellos verán si quieren seguir sin escuchar sí o no a escuchar a esta cantidad de gente que va a ir detrás de esta firma. Vale, recogíais firmas, si no me equivoco, el jueves de la semana pasada, hace justo una semana, en Parque de Ceuta, en el centro comercial Parque Ceuta, comenzabais esa recogida de firmas, que en principio estaba prevista para Rebellín, pero el clima, el mal tiempo, obligó a cambiarla de sitio. Bueno, no sé si ya habéis recogido muchos apoyos y después, si pensáis seguir poniendo stand y recogiendo firmas en otro sitio, ¿o dónde puede ir la gente para mostrar su apoyo? Sí, mira. Vamos, de hecho se cambió a centro comercial, que ya estaba también en programa, porque allí es un sitio que se aglutina bastante gente, entonces es fácil hacerlo, pero bueno, coincidiendo con el tiempo se hizo allí. En principio vamos a salir como CERMI a la calle con un stand una vez al mes. Una vez al mes. Porque cada una de las asociaciones que forman parte del CERMI, a su vez sus federaciones que forman parte del CERMI nacional, han pedido que colaboren con firmas. Como va todo al mismo sitio, pues hemos acordado que cada una de las asociaciones recoja firma entre lo que son sus usuarios, allegados, amigos y demás, que irán a través de su federación, y como también queremos colaborar como CERMI que somos, pues las que se recojan estos días que vamos a estar en la calle irán vía CERMI directamente, pero vamos, que van todas. Vale, entonces, la próxima recogida de firmas del CERMI... Pues de todas formas ya lo diremos, la tenemos que enmarcar en marzo, pero teniendo en cuenta que... Todavía no está cerrada, ¿no? No, porque tenemos el Día Mundial del Síndrome de Down, tenemos el Alzheimer también, entonces tenemos que ver entre medio porque si no ya es mucho. De todas formas, cualquiera que quiera firmar, en todas las asociaciones que forman parte del CERMI, tienen hojas de firma que se pueden acercar y hacerlo. Si pueden acercarse, como usted dice, a cualquiera de esas asociaciones, a dejar su apoyo. A través de internet de momento no. Sí, hay firma electrónica, también, pero es un poco complicada. Sí, ¿no? Me imagino que habrá que darse de alta a lo mejor en algún sistema o... Los que tengan firma electrónica, que no es mucha gente, pero sí hay una firma y una dirección de firma electrónica, que me lo he traído todo, ¿sabes? Sí, lo puedes buscar tranquilo, no te preocupes, si no seguimos hablando mientras de otra cosa... No, yo te lo deseo, mira, sí. A ver. Las personas que dispongan de firma electrónica reconocida oficialmente lo pueden hacer en el siguiente enlace. Lo que no sé si que lo copies y lo pongas. Sí, lo vamos a leer primero porque estamos en directo, no podemos poner rótulo. Cópialo. www.mifirma.com/proposals, es decir, PROPOSALS/52. Ahí de todas formas luego añadimos para esta tarde ya que la gente pueda ver un rótulo aquí abajo, por aquí más o menos imagino que saldrá, que la gente pueda ver que ahí en esa dirección pueden recoger firmas, ¿vale? Pues también, hombre, tú dices, a lo mejor no son muchas las personas que tienen esa firma electrónica, pero bueno, pues si son 10, son 10. Ya es más gente. ¿Qué os ha transmitido en esa primera recogida de firmas? ¿Qué os transmitía a la gente que se acercaba a firmar?
Pues todos estamos muy de acuerdo, porque ten en cuenta que la gente se hace la imagen muchas veces de dependiente en personas discapacitadas, pero ten en cuenta que esta iniciativa engloba a las personas con discapacidad y a todos nuestros mayores. Y a nosotros, si alguna vez llegamos a ese momento, ¿me entiendes? Entonces, claro, en principio creen que es para discapacitados, pero también es para personas mayores. Sí. Normalmente cuando le explicas un poco, porque claro, la recogida de firmas viene todo muy explicado, pero bueno, sí, la gente demasiado técnicamente, ¿no? Se lee eso demasiado técnico, entonces llanamente le transmitimos esas 4 ideas, porque básicamente es evitar que la persona tenga que dedicar toda su paga a un recurso, y entonces, bueno, no tenemos ningún problema. Ha habido muchísimos sectores de profesionales que ya se han adherido a nivel nacional, local, y bueno, el que trabaja día a día con dependientes, bueno, son muchísima gente, normalmente no te dicen que no. Perfecto, María Luisa, pues hemos llegado al final de esta entrevista, ya es la 1 de la tarde, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gran Vía, por explicarnos esta medida que creemos que es muy importante que la gente conozca para que pueda apoyaros. Y si hay suerte y todo va bien, que seguro que sí, que esta ILP salga adelante y el gobierno pues ayude a esas personas dependientes que lo necesitan a que sean más independientes. Pues muchas gracias, María Luisa, por estar aquí con nosotros. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos. Ya saben, mañana volvemos aquí en Gran Vía a las 11:30, voy a decir a la 1 de la tarde, a las 11:30 estamos aquí de nuevo mañana viernes. Muchas gracias por acompañarnos.